Seguimos con otros problemas de gravitación. Aquí nos dice que consideremos dos cuerpos esféricos de masa m pequeña y m grande que se mueven en órbitas circulares por la influencia gravitacional mutua. Este atrae a este y este atrae a este y están en un equilibrio donde ambos giran en una órbita circular, esta de radio r minúscula y esta de radio menor r mayúscula. El centro de masa del sistema queda en la línea que los une, el punto C. Ambos cuerpos se mueven con velocidad angular W, es decir, los dos están girando al mismo tiempo. Describa el movimiento del sistema. Bueno, lo primero que vemos es que no hay fuerzas externas, salvo la fuerza gravitacional mutua. El centro de masas, en consecuencia, el centro de masa no va a tener aceleración si vemos el sistema m pequeña, m grande. Por ello, si elegimos a C, el centro de masas, como el centro de referencia, ese centro de referencia va a ser inercial porque no está acelerado. Y sabemos que el centro de masa C va a estar localizado tal que M mayúscula por R sea igual a M minúscula por R minúscula. Y esto sale aplicando la fórmula, si ponemos el 0 aquí en el centro de masa y están alineados ambos planetas, tendríamos... Este sería una distancia positiva, m por r. Este sería una distancia negativa, menos r. Entonces sería menos m, r minúscula sería igual a 0. Y de ahí sale esta relación. Luego, para que ambos cuerpos mantengan los radios de las órbitas constantes, la fuerza gravitacional que actúa sobre cada cuerpo debe suministrar las aceleraciones centrípetas respectivas, porque están en un movimiento circular, con velocidad constante W. Las fuerzas gravitacionales, en consecuencia, las fuerzas gravitacionales siempre son un par de acción y reacción. Esta fuerza tiene que ser igual a esta, solo que de sentido contrario. Por tanto, las fuerzas centrípetas también deben serlo, porque las fuerzas gravitacionales son las que generan la fuerza centrípeta. Entonces, las fuerzas gravitacionales son siempre un par de acción y reacción. Para la fuerza centrípeta eso obligaría a que mw cuadrado r minúscula sea igual a m mayúscula w cuadrado r mayúscula, esta ecuación que es la misma ecuación 1. Y luego sabemos que la fuerza centrípeta la genera la fuerza gravitacional. Luego la distancia entre las dos masas es r minúscula más r mayúscula, que sería la separación entre la masa m minúscula y m mayúscula, ¿no? De aquí, si igualamos, entonces vamos a trabajar con la m minúscula. Su fuerza gravitacional mw cuadrado r va a tener que ser la fuerza de gravedad que ella siente, que va a ser gm por m mayúscula entre la distancia al cuadrado, que sería r más r mayúscula al cuadrado. Nos queda esta ecuación. De hecho, para el caso donde, por ejemplo, m es mucho menor que m, por ejemplo, la Tierra, si esto fuera la Tierra y esto sería el Sol, de aquí deducimos que si m es mucho menor que m mayúscula, r tiene que ser mucho mayor que r mayúscula. Y si r minúscula es mucho mayor que r mayúscula, entonces esto lo podemos aproximar solo por r. Así que esto nos va a quedar, gm va a ser igual a w cuadrado por r al cuadrado minúscula. Nos queda esto aquí, luego W tiene que ser 2π entre el periodo, porque W es constante. Y si sustituimos W aquí, hallamos Gm igual a esto. Es decir, es inversamente proporcional a T al cuadrado, que es el periodo, y proporcional al R al cubo, que sería el semieje mayor. Estos se corresponden con la ecuación básica del movimiento planetario, que sería la tercera ley de Kepler. Digamos que esta es otra forma de deducir la tercera ley de Kepler. A ver, aquí tenemos otro problema. Nos dicen que tenemos un planeta que gira en una órbita elíptica con excentricidad E. Determina la relación entre el tiempo empleado por el planeta para pasar entre los extremos del eje menor cercano al Sol. Estos serían los ejes menores, el punto D y el punto B, cercano al Sol. Es decir, si tenemos aquí el foco, el Sol estaría aquí en el foco. Esto sería un planeta, por ejemplo, la Tierra.
Y nos pide entonces el tiempo empleado por el planeta para pasar de este punto, o de este punto B, a este punto D, es decir, de los dos semiejes menores y los puntos más cercanos al Sol o al foco, es decir, sería por este lado, porque la otra condición que tendríamos sería ir de D a B por este lado, pero lo estaríamos haciendo por los puntos más alejados del foco. Bueno, aquí utilizamos la segunda ley de Kepler. Llamamos a el área de la elipse, el área completa, prima sería el área asombrada. Recuerden que esta área asombrada sería el área barrida al moverse de B a D. Y sabemos que el área total de la elipse entre el periodo que le lleva a recorrer esa área total por la ley de Kepler, la segunda ley de Kepler dice que tiene que ser igual, que los tiempos barridos tienen que ser igual que el tiempo que le lleve, o en este caso una relación, barrer esta área A' de aquí a aquí entre un tiempo t en particular. Este es el periodo para recorrer el área completa de la elipse. Luego definimos A2' como el área del triángulo BFD. Este triángulo, que evidentemente el área de este triángulo BFD sería 2 veces este triángulo, y este triángulo es base, sería B o AE. La distancia que hay del centro al foco es A por la excentricidad. Este sería el semieje mayor, el menor. Entonces sería el área de este triángulo, sería base AE por la altura entre 2 por 2. Nos daría B por A por E. El área de la elipse pi por A por B es el área de la elipse, el área del triángulo más el área asombrada. Fíjense que tiene que ser la mitad del área de la elipse, sería la mitad de la elipse. Es decir, A2' más A' tiene que ser a medio. Luego de 1 obtenemos T entre T mayúscula como A', es decir, a medio menos A2' entre A. Bueno, sustituimos A2', sustituimos A como pi por A por B, que recuerden que esto sale de la geometría, el área de la elipse es pi por A por B, y nos da entonces T en función del periodo T mayúscula. De hecho, podemos calcular el tiempo para recorrer los puntos de D a B más alejados del foco. Es decir, ahora lo podemos hacer para recorrer de aquí a aquí todos los puntos que están más alejados del foco. Para ello definimos T' como el tiempo para ir de D a B alejándose del foco. Evidentemente ese T' más el T que calculamos tiene que ser igual al periodo, porque nos daría, barremos el área completa de la elipse. De aquí tenemos T es igual a T mayúscula, es decir, T más T' por 1 medio menos C entre pi. Y de aquí haciendo el álgebra al final podemos hallar T' entre T. Y de hecho, sustituyendo T igual a T menos T', podemos expresar T' después en función del periodo. Fíjense que es la misma ecuación que esta, solo que cambia el signo. Ahora sería 1 medio más E entre pi. A ver, en este problema nos dicen que tenemos dos esferas huecas concéntricas de densidad uniforme M1 y M2. Estos cascarones que tenemos aquí están situados sobre, como se muestra en la figura, encontrar la fuerza que ejercen sobre una pequeña partícula M de masa M cuando la partícula está situada en R igual a A, aquí afuera en R igual a B, aquí adentro, o acá más adentro R igual a C. Este punto. Bueno, M1 y M2 son dos cascarones esféricos, por ello es como si toda la masa estuviera concentrada en su centro. La distancia R lógicamente se mide desde el centro de la esfera, desde acá. R igual a A. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que estos dos cascarones es como si fueran la suma de ambos. Es decir, la fuerza va a ser G por la masa pequeña por M1 más M2.
serían la suma de los dos cascarones entre la distancia que sería, es decir, al cuadrado. R igual a B, bueno, igual, solo que ahora es G por M pequeña por M1, porque M2 no interviene, porque es un cascarón hueco, es un cascarón, una esfera hueca, y B está dentro del M2, entonces M2 no interviene. R igual a C sería acá 0 porque está metida dentro del cascarón M1 y dentro del cascarón M2. Punto importante acá. Fíjense que A muestra que no existe efecto de escudo o efecto de escudo o apantallamiento de una esfera sobre otra. Es decir, para M, en A, el efecto de M1 es el mismo que si no existiera M2. Es decir, el efecto que hace M1 sobre M no cambia por el hecho de que esté metida dentro de M2. Entonces no hay un efecto de apantallamiento de escudo, ¿no? Eso no sucede, por ejemplo, cuando trabajemos con esferas cargadas y cargas eléctricas. Ahí sí existe apantallamiento si estos fueran conductores. Pero con la fuerza de gravedad no hay efecto de apantallamiento de escudo. O sea, M va a ver como si como si hubiera usado superposición, primero el efecto de M1 y luego el efecto de M2. A ver, aquí tenemos una esfera de plomo de masa R, que se le practica un orificio esférico de radio R medio, esto es R medio, de tal manera que su superficie toca el exterior de la esfera de plomo y pasa por su centro. Toca aquí el exterior de la esfera de plomo y pasa por el centro, porque el centro estaría aquí. Porque aquí tendríamos R medio más R medio, sería R, sería un radio, estaríamos en el centro de la esfera grande. La masa de la esfera antes de la perforación era M. ¿Con qué fuerza traería la esfera de plomo a una pequeña masa M pequeña que está a una distancia de su centro en la línea que conecta los centros de la esfera y el orificio? Bueno, aquí para efectos de la gravedad podemos considerar el hueco como una masa como una esfera de masa negativa M', que daría una fuerza de gravedad Gmm' entre la distancia a la masa pequeña. La distancia a la masa pequeña sería desde su centro, es decir, de aquí a aquí, por tanto sería D menos R medio. Este sería el efecto de la masa pequeña M', que la vamos a poner negativa, y este sería el efecto de la masa grande M, que se considera como si fuera una masa completa esférica M. Y la distancia sería D. Bueno, M' es simplemente el área 4/3 de pi, el radio que es este R medio al cubo por ρ, la densidad sería la masa total entre el volumen. La masa total sería M, si no tuviera el hueco, entre 4/3 de pi r al cubo. Bueno, M' entonces sería esto por ρ y nos daría 1/8 de M. Y ahora solo queda sustituir acá, desarrollar esto y hacer el álgebra y ya llegamos a este resultado. Fíjense que si hacemos este hueco casi cero, R mayúscula, bueno, es que aquí también depende de R, habría que separarlo. Bueno, de hecho sí, claro, aquí depende de si hacemos R mayúscula igual a 0, es decir, esta esfera sería prácticamente nula y solo tendríamos la masa M completa. Y nos daría entonces 1 menos 1/8,
que sería el efecto de la masa M'. Bueno, aquí es otro problema, en este caso de proyectil, un proyectil acelerado hasta que alcanza la velocidad de 2 veces raíz de GRT radio de la Tierra en la vecindad de la superficie terrestre y después se aleja de ella. O sea, nos están dando el dato de que logra alcanzar esta velocidad y logra alejarse de la Tierra. Eso nos indica que esta velocidad debería ser mayor que la velocidad de escape. Demostrar que escapará de la Tierra. Y demostrar que muy alejado de la Tierra su rapidez será esta ecuación, raíz de 2GRT. Bueno, la velocidad de escape, como ya la habíamos visto anteriormente, se obtiene al igualar la energía potencial gravitatoria UG a la energía cinética. Es decir, como está en la vecindad de la Tierra, suponemos que la distancia al centro de la Tierra sigue siendo el radio de la Tierra, está cerca de la superficie. UG, Gm por la masa de la Tierra entre RT, debería ser igual a la energía cinética medio de mv0 cuadrado para que pueda escapar de la Tierra. Es decir, debe ser igual, la velocidad debe ser igual o mayor para que pueda escapar de la gravedad. Esto nos da la velocidad mínima o de escape. Bueno, G es en la superficie de la Tierra. Podemos sustituir aquí en función de G, porque aquí nos lo presentan en función de G minúscula, que es la aceleración de la gravedad, que sería cerca de la Tierra. Simplemente igualamos la fuerza de gravedad Gmmt entre RT cuadrado a m por g, que es la aceleración de la gravedad, y despejamos g minúscula y luego lo sustituimos acá y obtenemos v0. Entonces, efectivamente, la velocidad de escape es raíz de 2GRT. Luego, si multiplicamos esto por raíz de 2, fíjense que nos da 2 raíz de GRT, que era lo que nos decían acá. Y por tanto, es 2 veces la velocidad de escape, así que es evidente que la velocidad, al ser mayor que la velocidad de escape, va a escapar de la Tierra, ¿no? La parte B, necesitamos la velocidad final, con la cual la velocidad que tendría una vez que esté muy alejado de ella, es decir, que se considere escapada de la Tierra. Y para eso trabajamos con la conservación de la energía. La energía mecánica total del proyectil es inicialmente la cinética, medio de mv0 cuadrado, más la potencial en la superficie de la Tierra, Gmmt entre RT. Luego, esto lo podemos poner en función de la aceleración de la gravedad, sustituyendo G minúscula por G mayúscula en función de G minúscula. Si lo hacen, nos da que la energía inicial va a ser mgrt. Luego, para la energía mecánica total final, una vez que se alejaba de la Tierra, si se ha alejado lo suficiente, solo vamos a tener el efecto de como energía en la aceleración, la energía cinética, porque la potencial se va a considerar prácticamente cero si está muy alejado de la Tierra. Entonces, si hacemos la energía potencial final cero, nos queda solo medio de m velocidad final al cuadrado. Y ahora queda igualar EI con EF y despejar BF. Y efectivamente nos da raíz de 2GRT, que era lo que nos pedían acá. Por último, vamos a ver este ejercicio. A ver, nos dicen la fórmula del periodo de un oscilador armónico simple es T igual a 2pi raíz de M entre K. Eso tendrían que revisar el oscilador armónico simple. ¿Cuál es el máximo periodo de un péndulo simple colocado en las vecindades de la superficie de la Tierra? Bueno, esto está exagerado, ¿no? Pero imagínense que tenemos un péndulo colocado sobre la superficie de la Tierra
¿Cuál sería el máximo periodo? Bueno, el máximo periodo sería si la longitud de ese péndulo fuera, perdón, fuera lo más grande posible. Lo más grande posible, evidentemente, es que fuera de longitud infinita, que estuviera colgado desde el infinito. Ese péndulo, una vez que se mueve, al ser L tan grande, describiría un círculo de radio infinito, y sabemos que eso es equivalente, si lo comparamos con la Tierra lo vería prácticamente un movimiento horizontal en una línea recta. Luego, claro, tenemos que suponer que la lenteja se sigue manteniendo a una distancia RT del centro de la Tierra, es decir, esto está exagerado, pero para oscilaciones pequeñas, esta distancia aquí sería prácticamente la misma que aquí en el centro, ¿no? Entonces, en ese caso, podemos considerar que estas fuerzas de gravedad, recuerden que esta fuerza de gravedad varía con esta distancia. Aquí sería el radio de la Tierra RT, pero aquí sería un poquito más, ¿no? En los extremos. Y variaría en la medida que se mueve en esta línea recta, pero lo vamos a considerar como si fuera prácticamente constante, igual GMMT entre RT cuadrado, porque estas variaciones de altura son muy pequeñas. Son infinitesimales si consideramos que están en el infinito. Y eso sería igual a mg. Luego que tenemos aquí, por ejemplo, en este extremo, tenemos la fuerza de gravedad. Esto sería aquí, este otro sería el radio de la Tierra, y esta distancia sería aproximadamente también el radio de la Tierra. Este sería el ángulo θ que describiría este ángulo. Y la distancia x de separación desde O. Bueno, fx, si estamos en este extremo, se movería una vez que llega a este extremo, como es un oscilador armónico, se movería otra vez hacia el centro, y luego del centro a este punto, y así viceversa, y ahí sería un movimiento oscilatorio armónico. Fx, la componente en la dirección x, porque fíjense que para el efecto del péndulo, lo que interesa cómo se mueve en la dirección x es la componente fx, sería f coseno de θ hacia la izquierda negativa, pero coseno de θ se puede aproximar por x entre rt. F lo sacamos aquí de 1, sería esto aquí, y nos daría esta ecuación, donde sería proporcional a x. Luego la ecuación del movimiento es aproximadamente lineal, es decir, fx podríamos decir que es menos k por x, donde esta constante k sería esto. Y bueno, nos dicen que usemos t igual a 2pi raíz de m entre k. M sería esta masa, k lo acabamos de calcular, así que podemos hallar t. Y nos daría 2pi raíz de rt mayúscula entre g. Si colocan el radio de la Tierra y la aceleración de la gravedad, le va a dar 84 minutos, que por cierto esto es igual al periodo que calculamos para uno de los problemas anteriores, que era un túnel que se había abierto sobre la Tierra a una altura mínima, R mínima. Habíamos calculado el tiempo que tardaba si se dejaba un objeto caer desde este punto. Él se movía también en un oscilador armónico y coincide con este periodo de 84 minutos. Esto ya lo hicimos. Sí. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí.